Bienvenidos a un nuevo video. Espero que les guste. Capítulo 4. Tai no sabía qué hacer, el sonido de sus dedos golpeando la superficie de su mesa era un reflejo subconsciente de la ansiedad que lo rodeaba. Como padre, sabía que necesitaba estar allí para sus hijos, pero no tenía nada que decir para hacer que todo fuera mágicamente mejor para Ruby. Eso era algo en lo que Summer era buena, y el solo pensamiento de ella atormentaba su mente con otro ataque de tristeza. El tiempo pasó de segundos a minutos y, sin embargo, ni siquiera cambió de posición, la tez de su rostro adquirió una palidez poco saludable que empeoró cuando notó que Jan lo miraba fijamente. Ella estaba tratando de esconderse en la esquina de la habitación detrás de los sofás, pero no había forma de que un cazador experimentado como él pudiera dejar de detectar sus rígidos movimientos. Todavía estaba envuelta en vendajes que rodeaban su pecho y brazo derecho, pero su vitalidad hizo que Tai no tuviera que preocuparse por su recuperación. Agachada en el suelo, el nerviosismo que la rodeaba no podía ocultarse de él. En ese momento, podía entender por qué había acudido a él en lugar de quedarse en su habitación para recuperarse. Los sonidos de Ruby sollozando no eran fuertes, sin embargo, fueron penetrantes para Tai y más aún para Jan, quien se sintió responsable por su comentario descuidado. Incapaz de quedarse quieta, su culpa se había infectado dentro de ella hasta que fue insoportable. Naturalmente, hizo lo único que podía hacer un niño. Tenía 7 años, solo 2 más que Ruby, y cuando se encontró con un problema que no podía resolver, papá y mamá se convirtieron en su única solución. Ella lo miraba angustiada, sus dientes mordisqueando sus labios mientras sus ojos parecían estar a punto de llorar. Si no fuera por el hecho de que su apariencia actual no inspiraba mucha confianza, es posible que Jan ya se hubiera arrojado a sus brazos y comenzó a balbucear sus quejas. Maldita sea, Tai. No puedes seguir haciendo esto. Sus manos se cerraron en puños, sus ojos se cerraron con fuerza antes de abrirlos y abruptamente se levantó de su posición encorvada sobre la mesa. Jan gritó, sorprendiendo a su hija que se acercó tentativamente, sin saber qué decir. A Tai le resultaron aún más evidentes sus defectos desde la desaparición de Summer y por qué Crow tuvo que enderezarlo antes de que se diera cuenta. Los padres no deben mostrar su debilidad a sus hijos en tiempos de dificultad porque a través de los ojos de Ruby y Jan, él era el último de los 2 pilares que los sostenían. Uno se había ido, desapareciendo repentinamente, y luego aquí estaba, el último pilar se desmoronaba constantemente, las grietas se convertían en fisuras ante los ojos de sus hijas. No era trabajo de una hija consolar al padre. Era de la otra manera. Además, si se hubiera quedado con sus hijas en lugar de salir a buscar locamente, ¿alguna vez habría permitido que Jan y Ruby se aventuraran por su cuenta? El pensamiento en sí fue el último clavo en el ataúd. Estaba acabado. Se terminó. Conocía a Summer mejor que nadie. Amaba a Jan y Ruby tanto como a él mismo, y él solo haría que se arrepintiera si les pasaba algo. Por lo tanto, se lo dejaría a Crow y mantendría unida a su familia, de modo que cuando Summer regresara, podría decirle con confianza: «Bienvenido a casa». Respiró temblorosamente, tomó a su chica en sus brazos y presionó su rostro contra el hueco de su hombro, moviéndola hacia arriba y hacia abajo mientras sentía que su camisa se humedecía rápidamente mientras Jan se aferraba a él con fuerza. «¿Dónde está mi pequeña niña fuerte?», lo persuadió gentilmente. «Papá está aquí, él arreglará las cosas». Escuchándose a sí mismo, incluso él no pudo encontrar mucha confianza en su voz, pero fue más que suficiente para Jan. Ella lo abrazó con más fuerza antes de sollozar y disculparse por sus errores, por hacer llorar a Ruby. Todo el tiempo, simplemente escuchaba en silencio, acariciando la espalda de su hija en pequeños círculos, hasta que ella se detuvo y todo lo que dejó su boca fueron hipo ahogado. Mientras tanto, no había dejado de escuchar los sollozos de Ruby, y rápidamente se dio cuenta de que finalmente se había quedado en silencio. Había llegado el momento. No solo tenía una hija a la que consolar, sino 2. Suavemente, llevó a Jan a su habitación y la colocó en su cama. Desafortunadamente, ella era reacia a soltarlo e incluso había insistido en que se quedara por un tiempo, aferrándose obstinadamente a su brazo. «Yo también», insistió ella, sin dejarle más remedio que levantarla de nuevo. Sabía que si la dejaba en su habitación, nada impediría que Jan se levantara de la cama y lo siguiera. Summer siempre había elogiado a Jan por su fuerte personalidad, pero en este caso, vislumbró cómo sería si ella se volviera rebelde en su adolescencia, y no le gustó. Ningún padre lo haría.
Independientemente de sus pensamientos, sus instintos paternos sobrepasaron todo y sus rasgos pronto se suavizaron. Acunó a Jan en sus brazos y respiró profundamente antes de dirigirse a la habitación de su hija menor, deteniéndose una vez más en la puerta. No podía oír nada desde el otro lado, pero rápidamente supuso que Ruby había llorado hasta quedarse dormida o se había quedado sin lágrimas para derramar. En cualquier caso, todavía la controlaría. Llamó a la puerta de madera dura, produciendo un ruido sordo distintivo que sabía que Ruby podría oír si estaba despierta. «Soy yo, Ruby», habló desde detrás de la puerta. Jan se mantuvo en silencio en sus brazos mientras cambiaba su posición. No hubo respuesta como se esperaba. Al menos así era más fácil. Iba a estar allí para sus hijas, no solo por él, sino también por Summers. Después de todo, Jan y Ruby, sus hijos, eran sus mayores tesoros. «Escucha, Ruby», dijo con paciencia. «Tu madre no está aquí en este momento, pero te prometo que tu papá y el tío Crow arreglarán las cosas». Aún sin respuesta. Llamó de nuevo, más fuerte que a Ruby le resultó imposible quedarse dormida suponiendo que lo estuviera. Jan incluso decidió contribuir y ayudar, golpeando con sus pequeños puños la puerta tan fuerte como pudo con su tamaño. Curiosamente, Ruby todavía no le respondió cuando llamó. Bien, si iba a actuar así, Tai todavía tenía una carta de triunfo más para jugar. «Pequeña Rose», gritó a la ligera. «¿Qué tal si bajas y comes unas galletas y leche? Tu madre dejó algunas en la despensa antes de irse a su misión. Incluso te dejaré comerlas todas». Todavía nada. A estas alturas, Tai estaba seguro de que algo andaba mal. Por muy sombría que pudiera haber sido Ruby, las galletas de Summer siempre habían podido obtener una reacción de ella, aunque solo fuera un poco cuando estaba realmente triste. Sin embargo, no reaccionar en absoluto, sin susurros de sábanas o exclamaciones ahogadas, no encajaba con la personalidad de Ruby. Se armó de valor, su mano se alejó de golpear y en su lugar, extendió la mano hacia el pomo de la puerta. «Ruby», llamó suavemente, empujando la puerta hacia adelante. Solo para encontrarse con la vista en una habitación vacía y una ventana abierta, Ruby nunca habría podido salir sola. El pánico que se apoderó de su corazón en ese momento fue indescriptible. Esta fue una mala idea. Más que una mala idea, fue una idea horrible, una que no tuvo más remedio que seguir. Los 3 sellos rojos previamente marcados sobre la mano derecha de Ruby eran lo que se conocían como Command Seals, órdenes absolutas utilizadas por un maestro sobre su servant. No solo forzaron el cumplimiento, sino que lo hicieron a fondo hasta el punto en que incluso la autolesión estaba dentro de sus limitaciones. Las únicas desventajas fueron los comandos, que eran demasiado amplios o inalcanzables de ninguna manera. En este caso, la orden abrupta de Ruby de «llévame con Manny» fue lo suficientemente específica como para obligarlo a actuar. La situación actual de él caminando por el aire con un pequeño bulto de tristeza en sus brazos era el resultado directo de su orden y su curiosidad. La idea de salvar a la madre de Ruby ya había surgido en su mente desde el momento en que entendió que ella estaba desaparecida y, como resultado, había vislumbrado a través de las notas que Tai había hecho sobre el posible paradero de Summer la noche anterior. Sus acciones no deberían haber sido tan perjudiciales para su causa, pero fue por ellas que el comando de Ruby había sido tan efectivo. Tomemos, por ejemplo, si no tuviera idea de dónde podría estar Summer. Incluso si Ruby le hubiera ordenado que la llevara a Summer, su cuerpo no habría recogido a Ruby automáticamente y sacado por la ventana si no hubiera tenido un destino en mente. Desafortunadamente, lo hizo. Un área en algún lugar fuera de la seguridad general de Patch y en una parte específica de las tierras salvajes inexploradas de Remnant, donde se decía que había ido Summer. Había querido ayudar a la madre de Ruby si podía, pero era algo que habría hecho en su propio tiempo y, ciertamente, sin tener que poner en peligro a un niño en el proceso. Sin embargo, con la situación como estaba, Ruby lo acompañó en el viaje. Las implicaciones de lo que eso significaba para su padre, que ya estaba luchando con la desaparición de su esposa, no era algo que Shiro perdiera. Sin embargo, ¿qué podía hacer él? La orden de Ruby fue llevarla con su madre. No dejaba lugar para ninguna otra interpretación que pudiera explotar. El suspiro que inconscientemente salió de su boca era uno con el que estaba familiarizado, los problemas de una espada y una estadística de suerte abismal. Por eso se lamentaba interiormente de ser el sirviente de un niño, ya que la previsión nunca estuvo a la consideración. Irónicamente, era porque ella era una niña por lo que él no podía ser demasiado duro con ella. Sintiendo que el pequeño bulto en sus brazos temblaba, dejó a un lado sus preocupaciones y en su lugar redujo el paso.
Como sirviente, sus habilidades físicas superaron con creces a los humanos normales. Una zancada larga podría impulsarlo hacia adelante a velocidades inimaginables y solo el frío del viento podría rivalizar con el del invierno. La única gracia salvadora de Ruby para combatir el frío había sido su pensamiento rápido para llevarse no solo a ella, sino también a las sábanas y mantas en las que estaba envuelta. Desafortunadamente, todavía no fue suficiente. Los céfiros atravesaron la tela como un vendaval gélido, sus mejillas enrojecidas por el frío. Su ritmo continuó disminuyendo hasta que, sin saberlo, alcanzó la velocidad de movimiento de un cazador de Remnant promedio y luego se detuvo por completo. El sol comenzaba a ponerse sobre sus cabezas y hacía mucho tiempo que había pasado el límite del reino de Vale que había visto en el mapa de Remnant. De hecho, estaba al sur del reino, en la densa forestación que formaba la desembocadura del río en la costa este de la montaña. Con la puesta de sol, llegaron las sombras y Ruby se dio cuenta de que estaba muy lejos de casa. Asomó la cabeza por entre las mantas con curiosidad, sus mechones de cabello rojo contrastaban con el azul de la manta. Parpadeando con sus hinchados y ligeramente rojos ojos, su mirada se movió de un lado a otro antes de que el miedo se apoderara de su mente simple. A diferencia de las calles bien iluminadas de la ciudad, cuando el sol se ponía en el bosque, solo quedaba oscuridad. Era una especie de oscuridad hueca acompañada por los ruidos de animales corriendo entre la maleza y el follaje. Con la imaginación enloquecida, se convenció a sí misma de que los monstruos de debajo de su cama y en su armario la estaban mirando en las sombras. Un escalofrío recorrió su espalda antes de que cerrara los ojos con fuerza. Si ella no podía verlos, ellos no podían verla a ella. Probablemente, sus inseguridades comenzaban a mostrarse, los latidos de su corazón eran audibles para sus oídos, mientras la necesidad de llorar surgía de su interior. Fue entonces cuando lo sintió. Un tierno calor envolviéndola en una barrera protectora que podría alejar a todos los monstruos. Era un sentimiento familiar, uno que solo había sentido de una persona en su vida. Mami. Ella gritó tentativamente, moviendo su cuerpo para darse cuenta de que estaba en una posición acunada. «¿Tan héroe como crees que soy?», dijo exasperado, sosteniendo a Ruby con los brazos. «No tengo el poder de cambiar repentinamente de género». Ruby frunció los labios y se quedó en silencio mientras lo miraba. «Señor. Pero no era exactamente a quien ella había estado esperando, pero no creía que fuera posible que hubiera olvidado de quién fue la orden que lo inició todo, ¿verdad?». Sacudió la cabeza, sentándose con la espalda apoyada en un árbol mientras sostenía a Ruby cerca. Independientemente del papel que desempeñaría como sirviente de Ruby, había algo que ya entendía que tendría que ser. Su guardián. Su guía. Y un mentor. No era su obligación como sirviente lo que lo obligaba a hacer esas cosas, sino la responsabilidad y la integridad involucradas en ser quien era. Un héroe como ella lo veía. «Relájate, pequeña», le dijo, tratando de aliviar sus miedos. Ella lo miró fijamente, sus ojos plateados sin parpadear, reflejando la inocencia de su edad. Él le devolvió la mirada mientras le despeinaba el pelo. «¿Soy un héroe, no?». Él sonrió, mirándola. «Te protegeré y encontraré a tu madre», la promesa de Ero. La miró de cerca, sus palabras tuvieron algún tipo de efecto en ella. Por lo menos, el miedo en sus ojos fue reemplazado por algo más reflexivo. Lentamente, sacó la mano de la manta y extendió su pequeño dedo meñique todavía regordete por su grasa de bebé. Le sonrió con ironía a su amo antes de extender su mano hacia adelante y envolver su meñique alrededor del de ella. «Pinky Promise», dijo Ruby seriamente, el cansancio repentinamente se apoderó de su rostro. «No hay devoluciones». Abrió la boca para responder, pero ella no le dio la oportunidad, sus párpados se cerraron antes de que ella cayera sobre su pecho y envolviera sus mantas y sábanas a su alrededor en un capullo en forma de bola. Su boca se curvó hacia arriba, pero su cansancio era comprensible. Joven como era, probablemente tenía un toque de queda temprano y el oscurecimiento del cielo ya estaba señalando el comienzo de la noche. Junto con el hecho de que ella acababa de pasar por una montaña rusa de emociones en las últimas horas, y su amo estaba inconsciente cuando cerró los ojos. Realmente parecía tener un maestro caprichoso, pero tal vez eso no era tan malo. Envolvió sus brazos alrededor de Ruby y la mantuvo caliente haciendo vibrar sus circuitos mágicos para producir calor por exceso de impuestos. Dentro de sus brazos, no pasó mucho tiempo antes de que la suave respiración de Ruby le indicara que se había quedado completamente dormida. Ahora entonces miró hacia las sombras de los árboles altos, a los relucientes ojos rojos en la oscuridad.
Había trabajo por hacer. La ubicación exacta que recordaba haber visto la marca de Tai con una X gruesa sobre el mapa de Remnant no estaba lejos de donde él y Ruby se encontraban actualmente. Con su velocidad, la única razón por la que no había llegado a su destino previsto era, naturalmente, por Ruby, a quien llevaba en brazos mientras se movía. No podía ir demasiado rápido o el viento helado sería demasiado para que el niño lo soportara, pero tampoco podía ser demasiado lento y arriesgarse a que ocurriera otra situación como la noche anterior. Grim, Ruby los había llamado antes. Afuera, en las tierras inexploradas de Remnant, su número era difícil de imaginar, y los que había tratado la noche anterior probablemente eran solo la punta de un iceberg. La última noche de los D1 fue relativamente fácil de manejar, su poca inteligencia jugó un factor definitivo mientras cargaban de cabeza contra las espadas trazadas que él había proyectado en el aire. Todo el tiempo, Ruby durmió en silencio entre sus brazos, ignorante de cualquier peligro. Sin embargo, así era exactamente como él quería que ella fuera. Ruby estaba en una edad tierna e impresionable, y él no quería que la sensación de peligro constante la traumatizara a pesar de que era su culpa que estuvieran aquí en primer lugar. Hablando de su maestro, los siguientes días de viaje le habían dado tiempo suficiente para aceptar la situación con respecto a su madre. Por lo menos, ya no lloraba cuando estaba despierta, aunque sollozaba cuando dormía. La estimulación del aire libre estaba haciendo maravillas para Ruby, su curiosidad a veces alejaba su mente de su madre mientras miraba la fauna en crecimiento. En esos momentos, la distraía aún más contándole historias de los héroes de su mundo o le metía un trozo de comida recién cazada y cocinada en la boca. Las bayas dulces eran su obsequio preferido y estaba empezando a comprender que lo más probable era que su maestro fuera un goloso por eso. No ayudó que de vez en cuando murmurara galletas, antes de caer en un aturdimiento y babear sobre su cabeza cuando la cargó sobre sus hombros. Lo aguantó. Babear siempre era mejor que las lágrimas. En ese momento, los dos caminaban lentamente entre el follaje de los árboles. Ruby insistió en que podía caminar y que ya no necesitaba que la cargaran. Él pensó lo contrario, pero cuando consideró que si discutía con ella y ella se calentaba demasiado y inconscientemente usaba otro sello de comando, se volvía indefenso. Cuando se le ocurrió la idea, ya había renunciado a resistirse y se había endurecido ante el destino de ser mandado por los caprichos de un niño. Rim seguramente se estaría riendo. ¿Y qué es eso? Ruby preguntó señalando una flor antes de correr hacia ella. Miró hacia arriba, pero lo que llamó su atención no fue la flor que Ruby estaba señalando, sino el asentamiento más allá que vio debido a su poderosa vista. Sus cejas se fruncieron en confusión. Por lo que recordaba, la información que Tai había documentado en el mapa decía que la ubicación general del lugar donde había desaparecido Summer estaba deshabitada. Demasiados Grimm vivían en la naturaleza y era casi inaudito establecer con éxito un nuevo asentamiento. Además, el asentamiento en sí estaba en la dirección exacta que él y Ruby necesitaban ir. Frunció el ceño, contemplando el asunto más a fondo, pero se vio obligado a detenerse cuando sintió un tirón en la pierna del pantalón. Mirando hacia abajo, vio a Ruby haciendo pucheros mientras le agarraba la pierna con una mano y señalaba la flor con la otra. Sí, tosió en su mano, palmeando a Ruby en la cabeza antes de explicar. Se llama rosa lavanda, un tipo de rosa que florece violeta en primavera y verano con un aroma relajante. Se agachó y arrancó una lavanda, colocándola frente a la nariz de Ruby, quien olfateó con curiosidad. Distraída como estaba Ruby con la rosa lavanda, la levantó sin mucha dificultad y decidió moverse en dirección al asentamiento. Habitado o no, Ruby necesitaba una cama adecuada para dormir en lugar de usar su pecho como cojín y sus brazos como almohada. Por su vida, no podía entender cómo Ruby incluso consideraba que dormir encima de él era cómodo. Era un asunto que se le escapaba, pero no era algo que le preocupara en ese momento. En cambio, se lanzó hacia adelante en una ráfaga de velocidad que tomó a Ruby por sorpresa, sus brazos se envolvieron instantáneamente alrededor de él mientras presionaba su rostro en el hueco de su hombro. Afortunadamente, la rosa en sus manos logró sobrevivir a la terrible experiencia, pero terminó mirándolo cuando se detuvo. Sonrió apaciblemente hasta que Ruby cedió, y para entonces, ambos se dieron cuenta de que eran el centro de atención. Con su último estallido de velocidad, sus piernas lo habían impulsado a aterrizar en el mismo centro del asentamiento que había visto desde la distancia. Uno que se dio cuenta mientras caminaba en el aire, estaba poblado. Cuando aterrizó, naturalmente levantó una tormenta de tierra, polvo y grava, la acción produjo un sonido de estallido. ¿Un humano? Alguien dijo con cautela.
Miró a las personas que lo rodeaban, a él y a Ruby. Desde la distancia, no había notado nada extraño en ellos mientras se acercaba, pero ahora que los miraba con claridad, era imposible no notar sus rasgos. ¿Orejas de animales? ¿Colas y rasgos de animales? ¿Qué eran estas personas? Fauno. Ruby respondió con entusiasmo a sus preguntas internas, viéndolas ella misma por primera vez. Los Fauno eran una raza de humanos en Remnant con características distintas similares a las de los animales que podrían usarse para discriminarlos, lo que provocó violencia e incluso una guerra que había sucedido en el pasado. Sin embargo, para un habitante no nativo como Shirou, no sabía casi nada sobre ellos. Sin embargo, no era como si no hubiera visto a personas como ellos antes. Atalanta fue su mejor ejemplo. Había oído hablar de su leyenda un par de veces antes, y sus orejas de gato eran quizás su característica más definitoria. Por lo tanto, aunque se sorprendió por un momento, no duró mucho mientras miraba al fauno frente a él con confusión, incapaz de comprender la hostilidad en sus miradas. Acercó a Ruby, protegiéndola de los ojos deslumbrantes de la gente del pueblo. Mira, dijo con severidad. No la vinimos buscando problemas, sino un lugar temporal para quedarse. Si no nos da la bienvenida, podemos irnos, trató de razonar. En lugar de escucharlo, la multitud estalló en acalorados murmullos. Algunos incluso llegaron al extremo de preparar las armas que tenían en sus personas, híbridos entre algún tipo de arma y una espada. Su se volvió sombrío. No quería volver sus espadas contra ningún humano por un malentendido, pero no podía retroceder y no hacer nada con Ruby en sus brazos. Justo cuando parecía que estaba a punto de ser atacado, una voz dispersó a la multitud. Suficiente, dijo un anciano con severidad. El anciano estaba encorvado sobre un bastón en el que se apoyaba para caminar. Las orejas de conejo caían torcidas de su cabeza y su rostro estaba lleno de arrugas profundas y líneas de tensión de tal manera que ya no era posible ver sus ojos. Ustedes, todos ustedes, el hombre señaló a los otros fauno alrededor en forma de amonestación. Todos deberían saberlo mejor para no infectarse con emociones tan negativas. Ya basta de ellas. Bajo las críticas del anciano, nadie se atrevió a replicar. Era el anciano quien había mantenido a todos a salvo fuera de cualquiera de los reinos conocidos, convirtiéndolo en el líder natural. Se quedó mirando al anciano, sin saber lo que pasaba por la mente del anciano, pero sintiendo como si lo estuvieran escudriñando intensamente. Momentos después, el anciano asintió. ¿Eres un cazador?, preguntó el anciano. Hablando en sentido figurado, era un espíritu heroico, una entidad más allá de las capacidades físicas de cualquier humano, pero en los estándares de Remnant, Huntsman era probablemente la mejor manera de referirse a él. Cuando estaba a punto de asentir con la cabeza para estar de acuerdo con las palabras del hombre, el paquete de alegría que había estado manteniendo presionado contra su pecho con sus brazos se retorció cuando ella se dio la vuelta para enfrentar al anciano acusadoramente. No, negó Ruby, una inflexión en su tono mientras arrastraba sus vocales. No es solo un cazador, es una ella. Abruptamente le tapó la boca con las manos en exasperación, dándole al anciano una mirada de complicidad con respecto a los niños y sus payasadas. Sí, lo soy, dijo con calma, ignorando la leve incomodidad de Ruby mordiendo su dedo. El anciano lo miró por otro buen momento antes de finalmente ceder y hacer un gesto para que los demás se retiraran. Hay una casa libre cerca del borde del asentamiento en el norte, dijo el anciano mientras se giraba para regresar a su propia casa. Será gratis para su uso. Las palabras del anciano eran como leyes en los corazones de los que lo seguían, tan reacios como estaban muchos en la multitud, dejaron de lado sus prejuicios y se fueron. Al ver esto, Shirou no pudo evitar dirigir su mirada hacia la forma que se alejaba del anciano e inclinó la cabeza. Gracias, dio un silencioso reconocimiento de su gratitud. Mientras tanto, finalmente apartó la mano de la boca de Ruby, sus labios se crisparon cuando descubrió que estaba cubierta de saliva. Él la ignoró momentáneamente después, no queriendo darle la satisfacción de causarle problemas a alguien que solo estaba tratando de cuidarla. Después de todo, no era un hábito que quisiera que ella desarrollara de niña. Recordando la dirección que dio el anciano, llevó a Ruby a la ubicación especificada sin interactuar con los otros miembros de la ciudad para que no los agitara. La casa que el anciano había designado para su uso era bastante pequeña, hecha de madera y paja, pero tenía una comodidad que resultaba bastante entrañable. Ruby, por su parte, estaba encantada cuando entró a la casa, porque cuando él la colocó dentro, apodó el lugar como Rose Manor, en nombre de Ruby. Era como una casa en un árbol para ella, ella corría por dentro y finalmente se cansaba.
hasta quedarse dormido en el suelo. Unos ronquidos suaves escaparon de su boca, y él realmente no sabía de dónde parecía obtener Ruby toda su energía. Se arrodilló a su lado, la levantó y luego la dejó rápidamente en la única cama de la casa de una habitación. Ahora que estaba dormida, era hora de que él comenzara a buscar. La orden de Ruby había sido llevarla con su madre, pero mientras ella todavía estuviera a cierta distancia de él, aún podía contar como que él se la había llevado. Además, había algunas cosas que solo podía hacer solo, como tomar forma espiritual. No solo podía moverse sin obstáculos en esta forma, capaz simplemente de atravesar obstáculos y cosas por el estilo, sino que era completamente imperceptible cuando quería. El único inconveniente de su forma espiritual fue su incapacidad para interactuar con el entorno físico. Básicamente era un fantasma de las películas. Sin embargo, lo usaría a su favor. Recopilar información y examinar un área amplia fue mucho más fácil en forma espiritual. De hecho, incluso le permitió descubrir el motivo de la hostilidad dirigida hacia él y Ruby por el fauno. La discriminación fue la respuesta. La forma en que los humanos de Remnant habían tratado a los fauno locales los había obligado a dejar los reinos conocidos para fundar su propio asentamiento. No sabía qué pensar cuando descubrió esa información, pero no era algo para lo que nunca tendría una respuesta fácil, ya que el problema del racismo en sí mismo existía incluso en su propio mundo. Trató de no dejar que el problema lo distrajera de la tarea que tenía entre manos. Respiró hondo y aclaró su mente. Por la información que había obtenido de los propios esfuerzos de búsqueda de Tai, el área que se decía que había ido Summer estaba a solo 10 kilómetros del asentamiento de fauno en el que él y Ruby residían. En su forma espiritual, los árboles que le impedían avanzar en línea recta hacia su destino no tenían importancia. En cambio, mientras pasaba por todos ellos, su expresión se oscureció cuando se dio cuenta de un número excesivamente alto de Grimm convergiendo en el área. Grandes, pequeños, no importaba, todos se agrupaban cerca de los alrededores. Sus cejas se fruncieron juntas más de una vez, porque incluso en forma espiritual, parecía haber algo en él que atraía la atención de los Grimm. Afortunadamente, no era un alma promedio, era un espíritu heroico, lo que le permitía escabullirse sutilmente para pasarlos a todos. Flotando a través de los árboles y la maleza, se detuvo abruptamente cuando sintió una extraña resonancia llamándolo en su forma espiritual. No me estoy volviendo loco, no lo estoy, escuchó una voz murmurar nerviosamente. Era débil, y si no fuera por el hecho de que se había detenido, nunca lo habría escuchado. Frunciendo el ceño, se acicalaba los oídos y escuchaba con atención. Está bien, cálmate, yo. Solo han pasado como 2 semanas, eventualmente pensarás en alguna explicación de lo que sucedió. Ahí estaba de nuevo. Con los labios adelgazados, se dirigió lentamente en la dirección donde podía escuchar la voz. Pasó a través de numerosos árboles y estructuras rocosas y finalmente se encontró en una especie de cueva con poca luz. La única forma de luz que iluminaba el lugar provenía de la entrada a unos 6 metros de distancia. Estaba almizclado dentro de la cueva, murciélagos colgando de las estalactitas de arriba, pero no prestó atención a nada más que a la mujer que podía ver frente a él. Parecía una versión más vieja de Ruby, actualmente inquieta con sus dedos presionados en sus mejillas. Su cabello era más largo que el corte bob de Ruby, le llegaba hasta los hombros y se separaba a un lado. A su alrededor había una capa blanca que oscurecía el atuendo que llevaba debajo. Incluso sin verificar la imagen que había visto en la casa de Tai, estaba casi seguro de quién era la mujer, Summer Rose. El único problema era su estado actual. Si lo que le decían sus sentidos era correcto, Summer era solo un espíritu como él. Junto a Summer estaban los restos andrajosos de una capa blanca y un par de hojas de pistola desechadas a un lado. Se quedó inmóvil mientras la miraba fijamente, ignorante del hecho de que ella lo había notado hacía mucho tiempo y lo estaba escudriñando mirándola. ¿Puedes verme? Summer dijo de repente con alegría. Asintió sin pensarlo mucho. ¿Realmente puedes verme? Asintió de nuevo. El alivio que inundó el rostro de Summer fue como el de un hombre deshidratado que hubiera encontrado un oasis en el desierto. Desafortunadamente, lo que no esperaba era que la mujer saltara sobre él en su emoción. Yo también puedo sentirte, dijo Summer apresuradamente. Estaba empezando a pensar que algo andaba mal conmigo. Los animales alrededor no parecen notarme y yo tampoco puedo tocar nada. Era casi como si yo fuera un fantasma. ¿Un espíritu? La interrumpió, haciendo que su expresión decayera. Ella se apartó de él por un momento para examinarse a sí misma en negación.
Ve, pero puedo tocarte y hablarte, dijo tartamudeando mientras negaba con la cabeza. Y yo soy un espíritu, le informó de la verdad. Fue una revelación que dejó a Summer en silencio. Sintió que el pánico aumentaba dentro de ella, pero no tenía palabras que pudiera decir para consolarla. En cambio, lo mínimo que podía hacer era intentar comprender qué le había sucedido a Summer en primer lugar. El mundo del remanente no parecía tener nada parecido a la magia que pudiera atar las almas de los demás. Por lo tanto, solo podía intentar pedirle una explicación. ¿Cómo te pasó esto?, preguntó después de ver a Summer recomponerse a regañadientes. No puedo recordar, admitió. Los últimos recuerdos que puedo recordar fueron cuando conocí a este hombre que decía ser un mariscal mago. Me dio un amuleto de la buena suerte antes de dejar este lugar para otra parte de mi misión. Él se puso rígido. ¿Mago mariscal? Un suspiro casi escapó de su boca, pero todo era posible cuando consideraba las payasadas del usuario de la segunda magia verdadera. Pasó junto a Summer y se dirigió hacia los restos andrajosos de la capa y las armas esparcidas por el suelo, examinándolos a fondo antes de encontrar lo que estaba buscando. En los espacios rasgados de la capa, vio las fluctuaciones de un sello mágico cuyas propiedades distinguió usando una habilidad llamada análisis estructural. Fue una magia que le permitió examinar los componentes de los objetos y sus funciones. Al mirar el sello mágico, discernió que su uso era tomar un fragmento del alma del usuario y almacenarlo hasta que algo drástico le sucediera al cuerpo principal y al espíritu. El hecho de que el sello mágico se activara indicaba que Summer Rose había muerto o que le había pasado algo terrible. En cualquier caso, el resultado fue desolador. Por lo menos, un aspecto de Summer Rose todavía existía en ese momento, y el sello de comando dentro de él lo obligó a salvarla. Ese no fue un amuleto de buena suerte que te dio el hombre, le dijo lentamente a Summer. Fue una magia para atar el alma. Al escuchar sus palabras, la expresión de Summer se contrajo. ¿Magia? ¿Te refieres a una semblanza?, ella preguntó. Sí, eso es exactamente, dijo, sin molestarse en explicar la diferencia. Lo que hizo la apariencia del mariscal mago fue guardar una parte de tu alma en caso de que algo le sucediera al cuerpo principal. El hecho de que estés aquí y el sello activado significa que, Summer lo interrumpió antes de que pudiera terminar la frase, tragando saliva audiblemente mientras su tez palidecía. Ella entendió las implicaciones, pero eso no significaba que quisiera aceptarlo. Pasó un segundo, seguido de un minuto. Al darse cuenta de que la situación no iba a ninguna parte, tomó la iniciativa. A decir verdad, la razón por la que estoy aquí es por Ruby. Ella te extraña, dijo, provocando un grito agudo de Summer. My Little Rose está aquí. Summer dijo en pánico. No puede estar aquí en medio del territorio Grimm. Ty nunca lo habría permitido, murmuró. La culpa que brilló en sus ojos indicó inmediatamente a alguien con la experiencia de Summer exactamente lo que había sucedido. ¿Te la llevaste aquí?, casi exigió, entrando en una especie de modo maternal. Por lo menos, parecía haber superado el impacto de su estado actual por el momento. Sacudió la cabeza y no respondió. En lugar de explicarlo ahora, era mejor para él injertarse el sello mágico de la capa sobre sí mismo para poder llevarse a Summer con él de regreso a donde se estaba quedando Ruby. La foca solo permitía a Summer vagar por una cierta vecindad, lo que probablemente era la razón por la que estaba restringida a la cueva y no había ido a explorar demasiado lejos. Sin decir nada, salió rápidamente de la cueva con el sello mágico de atar almas colocado sobre su persona. Summer estaba pisándole los talones, mostrando su experiencia como cazadora mientras seguía impecablemente sus movimientos para evitar dar Grimm en el bosque. Cuando el sol se puso en el horizonte y cayó la tarde, fue solo entonces cuando regresó a Rose Manor con Summer a cuestas. No fue necesario que dijeran palabras entre ellos, ya que simplemente hizo un gesto para que Summer entrara. Ella lo hizo sin dudarlo. Sus pies no dejaban ningún sonido, su respiración no contenía calidez, ni siquiera tenía que abrir la puerta para entrar a la pequeña casa de madera. Lo que le esperaba en su interior era uno de sus mayores tesoros. Ruby yacía en la cama, durmiendo pero sollozando. Fue suficiente para prácticamente arrancarle el corazón a Summer, y antes de que ella se diera cuenta, estaba al lado de su hija, con los brazos extendidos para abrazar a Ruby y consolarla, pero de paso. El impacto de todo esto la dejó rígida. Allí estaba ella, su hija llorando justo enfrente de ella, y ella no podía hacer nada. Se tragó el nudo que crecía en su garganta y empeoró cuando Ruby la llamó en sueños.
Mami, murmuró Ruby, con los brazos extendidos hacia adelante y una vez más pasando por los de Summer. Estoy aquí, pequeña Rose, dijo Summer con voz ronca, pero sin obtener respuesta. Ella comenzó a temblar, cerró los ojos con fuerza mientras agachaba la cabeza. Estoy aquí. Siempre. Afuera, Shirou cerró los ojos y fingió que no vio ni escuchó nada, no la forma en que Summer se estremeció por la incapacidad de sentir a su hija, ni la forma en que su compostura se rompió lentamente frente a él hasta que sollozó en silencio incluso mientras sonreía. Había hecho su parte y le había llevado a Ruby a su madre, pero no sentía ningún logro de ningún tipo. En cambio, en lugar de sentir que había salvado a alguien, era más como si inadvertidamente hubiera causado más dolor. Agridulce era la mejor manera de decirlo, y no le sentó bien, sin embargo, no importaba cuánto deseara hacer más, no había nada más que pudiera hacer. Apretó los labios antes de cerrar los ojos para pensar. Por el número de Grimm que notó en los alrededores del asentamiento y la inquietud de la gente del pueblo, estaba claro que estaban cansados de un ataque. El hecho de que el anciano a cargo del asentamiento incluso le permitiera quedarse con Ruby, a pesar de la animosidad del fauno, decía mucho de su necesidad de individuos fuertes. La pregunta ahora era cuándo atacarían los Grimm, la incertidumbre de la cual era imposible de determinar. Además, a pesar de que había reunido a la pareja de madre e hija, le esperaba otra tarea difícil. Miró a los dos en la esquina. Uno en cuerpo y otro en alma. Sus manos se cerraron en puños. ¿Cómo iba a convencer a Ruby de que volviera voluntariamente a casa? Un hogar donde solo faltaba su madre. Miró hacia las nubes, los pensamientos se desviaron a la luz de la luna resquebrajada. Fin del capítulo. Gracias por ver.